Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema que a mí me fascina y es acerca de la física cuántica con Joe Dispenza. Y en este libro del placebo eres tú, hay uno anterior que es cómo dejar de ser tú mismo. Hay un tema muy interesante en esto que es las remisiones espontáneas y habla acerca de cómo la gente con una enfermedad, ya sea cáncer o alguna otra enfermedad terminal o no necesariamente terminal, la gente de alguna manera se cura. Entonces este tema le fascinó a Joe Dispenza y comenzó a investigar en muchos años y lo sigue haciendo, qué era lo que estaban pensando estas personas para poder tener estas remisiones espontáneas. Entonces llega a 4 términos importantes y habla de que estas personas lo que pensaban es que había una energía divina que controlaba nuestro cuerpo, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar en la cantidad de cosas que hace nuestro cuerpo, está fuera de nuestra conciencia, ¿no? Entonces estas personas lo que pensaban es que había una energía divina que era la que controlaba toda esta parte que nosotros no tenemos conciencia de. La segunda es que se daban cuenta de sus pensamientos, que muchos de sus pensamientos habían provocado esta enfermedad, habían sido muy conscientes de que habían generado muchas cosas en su interior que no había funcionado del todo bien. Y entonces, teniendo esta conciencia de que el pensamiento los había enfermado, entre otras cosas, pero vámonos a lo purista de esta cuestión, el pensamiento también podía curarlos, así como los había enfermado. Ahora, no es solo una cuestión de pensamiento, que al final me voy a ir a eso, es una serie de prácticas brutales, no nada más es ser positivo y no se trata de eso, es una práctica brutal y es un cambio de vida importantísimo, que lo único que quiere es tu bien, si no a lo mejor curarte, porque yo tampoco soy de la idea de, pues, deja a los médicos y vete a hacer puras cosas que no tengan que ver con la ciencia y pues tal vez puedas hacerte daño, tampoco estoy a favor de eso, pero sí en cuestiones alternativas que ayuden a los medicamentos o a los estudios que estés haciendo, por supuesto con un médico, tampoco hay que confundirnos, ¿no? Entonces, una vez que te dabas cuenta de la cantidad de pensamientos que tenías que podían haberte enfermado, era interrumpir esos pensamientos. Entonces tomas conciencia, los interrumpes y te das cuenta de ellos. Acuérdense que tenemos 70,000, 80,000 pensamientos al día. Entonces, a la hora de hacerte consciente de estos pensamientos y de interrumpirlos, es el hecho de convertirte en alguien más, y ahí está la odisea, el viaje y lo extraordinario de esto. Porque en el momento en que te conviertes en alguien más, la enfermedad ya no está en el ser que eres ahora, sino el ser el que fuiste. Locochona, pero bueno, hay mucha gente que en los últimos momentos de su vida, que no les queda más, toman esta alternativa y les funciona. Seguramente a otras no lo sé. Y la última, la cuarta, habla acerca del tiempo. Estas personas se dan cuenta que durante todo este proceso de cambio, de esfuerzo que hacen, porque no nada más, les insisto, no es un cambio de pensamiento o ser positivo nada más, sino hacen una serie de cosas extraordinarias que los llevan al cambio de ellos mismos. Y entonces en todo este proceso hay momentos en los que ellos pierden la noción del tiempo. ¿No les pasa que cuando están muy contentos o se sienten muy bien, dicen, ay, qué rápido, ya pasó tanto tiempo, o estabas muy clavado en lo que estabas haciendo, pierdes el tiempo? Va por ahí. Entonces habla acerca de que tenemos 400,000 millones de bits de información. 400,000 millones de bits de información, ¿lo pueden creer? Pero nosotros solo de alguna manera percibimos 2,000. ¿Qué tienen que ver? Con el entorno, con nuestro cuerpo y con el tiempo. Imagínense qué cantidad de otras cosas no podemos ver, no podemos percibir, y de esto habla, que es interesantísimo. Habla acerca de Descartes en el siglo XVII, que él de alguna manera había puesto a la ciencia de un lado y a la iglesia del otro. Entonces todo lo que veía en el mundo era objetivo, tenía que ver con la ciencia, y todo lo subjetivo
tenía que ver con la iglesia, y entonces se lavaba las manos y podía trabajar tranquilamente y no se metían en su trabajo. Pero después llega Newton en el siglo XVIII, y Newton pues se va más a esta cuestión de la fuerza, o sea, de esto de que si tú sabías la masa y la fuerza y la aceleración, podías saber a dónde iba a llegar el objeto, y toda esta relación seguía más o menos por el mismo lugar. Y después llega Einstein en el siglo XIX y habla acerca de que nada es más rápido que la luz, ¿no? Entonces hace un ejercicio con unas placas, pero él, acuérdense que van mucho antes a la onda de lo grande, ¿no? De las cuestiones materiales grandes, y ahí ya se empiezan a ir más con Einstein a los electrones, los protones, y entonces empieza a analizar esta parte y hace un ejercicio con unas placas. Y ahí descubren lo que es el observador con los electrones, y se da cuenta que la energía no funciona igual que con los objetos grandes, ¿no? Hace este ejercicio de las placas, y en lugar de que la energía haga esto, como cuando tiras una manzana, hacía esto, chuc, 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 se iba como escalonado. Y entonces observa al electrón también y se da cuenta de que aparece o desaparece de acuerdo al observador. Entonces muchos científicos dicen que eso solo pasa en el mundo de lo pequeño, pero existe la teoría de que somos malos observadores o pobres observadores, que si fuéramos buenos observadores lograríamos cosas extraordinarias, porque veríamos mucho más de lo poco que vemos. Entonces es interesante todo lo que habla. Y entonces aquí llegamos al lóbulo frontal. Hicieron un ejercicio con unos monjes en donde practicaban las personas que no eran meditadoras y los monjes que tienen 10,000, 50,000 horas meditando. Y entonces hacían unos escáneres en el cerebro y se daban cuenta de que el lóbulo frontal trabajaba. Hay una parte en el lóbulo frontal del lado izquierdo que es el que se encuentra la felicidad, ¿no? Donde puedes darte cuenta que se está manifestando. Entonces se dieron cuenta que un monje tenía esta cuestión extraordinaria en el lóbulo frontal. Y toco este tema porque en 1930 en Estados Unidos hicieron un experimento. Estaba la Gran Depresión, no tenían dinero, y entonces pues había que cuidar el dinero y tenían a gente enferma. Entonces hicieron un ejercicio, un experimento con personas en un psiquiátrico, y empezaron a realizar esto que ponían dentro del ojo y lo movían. Entonces era la lobotomía, ¿no? Entonces se daban cuenta cuando hicieron primero lo hicieron en chimpancés, que eran muy violentos. Perdona, me adelanté porque quiero contar todo tan rápido. Lo hicieron en chimpancés y eran muy violentos. Entonces cuando les hicieron esta lobotomía, se dieron cuenta que se tranquilizaban. Entonces lo empezaron a hacer en psiquiátricos, y también sí, estas personas se tranquilizaban, pero se daban cuenta que pasaban muchas otras cosas más en esta lobotomía. ¿A qué me refiero? A que no tenían como ánimo del futuro, hacían cosas repetitivas, tenían cero inspiración, se volvían flojos, no se podían concentrar. Y entonces Joe Dispenza hace una comparación de todo esto que les estoy diciendo y dice, pareciera que todos vivimos como una lobotomía, ¿no? O sea, yo te estoy hablando de esta gente que no tiene ansias del futuro, que es flojo, y entonces tú empiezas a ver esta cuestión de que nos estamos convirtiendo un poco en eso. ¿Por qué? Porque no estamos ejercitando el lóbulo frontal. Y esa es la parte que los meditadores trabajan mucho, porque se concentran en una emoción o en un objetivo o en un objeto de su atención. Entonces, él habla acerca de qué curioso que parece que tuviéramos una lobotomía todos. A mí me asustó, dije, ah, caray, qué fuerte está eso, porque sí, de pronto vamos para allá, ¿no? Entonces, creo que el punto clave es ejercitar con la meditación o con la atención plena en mindfulness nuestro lóbulo frontal. Dice que el lóbulo frontal es lo que nos distingue, es un dato interesantísimo, nos distingue de los demás animales, porque nuestro lóbulo frontal es 40% más grande. El de los simios 17%, el de los perros 7% y el de los gatitos 3.5%. Ya saben que me gusta dar porcentajes, porque entonces nos ponen un parámetro de cómo estamos. Entonces habría que ponerle más atención al lóbulo frontal. Entonces, dicho esto, lo de los animales
la lobotomía, el monje y todo esto, habla acerca de poner atención y de que somos pobres observadores. Entonces cuenta un ejercicio de Monet en donde tú ves su obra, te la enseño así, ves el cuadro y dices, ok, te puede gustar, no te va a gustar, y entonces tienes una opinión de él. Pero después te cuento acerca de la obsesión que tenía de la luz del día y la luz de la noche. Y después te cuento que tuvo cataratas. Y entonces te vuelvo a poner la pintura y tu visión del cuadro va a ser otra. ¿Por qué? Porque tuviste información y tuviste otra percepción para ver el cuadro. Y eso habla Joe Dispenza, que también tiene que entrar en este entrenamiento, además del lóbulo frontal, de prestar atención, de meditar. Y es este ánimo de informarte todos los días. Por eso les digo que no nada más es, voy a ser positivo, sino son cambios realmente que requieren un esfuerzo y una voluntad. También pone un ejercicio de unas personas que por 2 semanas les pusieron unas gafas azules y amarillas y se las llevaron por 2 semanas, no se las podían quitar, y entonces cuando regresaron al ejercicio le dijeron, a ver, ve esta hoja con el azul y ve esta hoja con el amarillo, y le dijeron, ¿qué ves? Una hoja blanca. ¿No la ves amarilla? No. ¿No la ves azul? No. Entonces esta imagen es extraordinaria porque te dice que no vemos con los ojos, sino vemos con el cerebro. Ellos estaban pintando su realidad de acuerdo a su memoria. A mí me parece extraordinario este ejemplo. Entonces, eso quiere decir que lo que estamos haciendo es usar los mismos circuitos, porque tenemos las mismas experiencias. Y aquí yo acabo de escuchar una entrevista con una mujer que voy a leer su libro próximamente, estoy emocionada, que habla acerca de las emociones, de cómo funciona el cerebro con las emociones. Y ella dice, fíjense, todo lo contrario que dice Joe Dispenza, que aún así él habla de que es un gran esfuerzo para llegar a hacer un cambio en tu vida o llegar a transformarte en tu vida. Ella dice que es imposible solamente por deseo cambiar, pero dice esto que también tiene que ver con lo que les estoy diciendo, y es que las experiencias te hacen cambiar. Y todo lo que Joe Dispenza te dice es una serie de experiencias y cúmulo de experiencias diferentes que te van haciendo mejor ser humano y cambiar tu entorno y cambiar tu interior, porque si cambia tu vida interior, cambia lo de afuera. Entonces no está tan peleado, pareciera que sí, pero no es tan simple, insisto en que nada más es ser positivo, sino es una serie de acciones que llevan a un trabajo interno para que tu vida en el exterior cambie. Dice Joe Dispenza que entonces a la hora de no utilizar tanto nuestro lóbulo frontal, las personas nos volvemos más emocionales, ¿no? Y entonces todo tiene que ver con esta reactividad y emocionalidad y la resolvemos de acuerdo a eso, ¿no? Entonces dejamos de aprender, y en el momento en que dejamos de aprender, fíjense, entra la genética y entonces entra la enfermedad. Y entonces, claro, yo soy diabético porque mi papá es diabético, yo soy esto porque mi abuela es diabética. Y no. Acuérdense que ya hemos hablado de la epigenética, en donde tu entorno es mucho más poderoso que la genética. Pero bueno, habla acerca de algo muy interesante que yo desconocía, y dice que la memoria para aprendizaje hay 2 formas, y una es explícita o declarativa, que es la que aprendes de acuerdo a cómo te explican, lo declaras, entonces tiene que ver con información, con filosofía, también una forma de aprendizaje explícito tiene que ver con las experiencias, ¿no? Pero hay otro que es implícito, que es muy, muy, muy fuerte. Y es cuando nos lavamos los dientes, cuando andamos en bicicleta. Es un aprendizaje que ya sabes. Pone un ejemplo padrísimo en donde vas a hablar por teléfono. Dices, ay, ¿cuál era? ¿Cuál era el número? El teléfono de mi mamá. Y entonces tú no sabes, pero ¿quién sabe? El cuerpo. Y entonces el dedo hace tit, 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 y va marcando. Yo no me había dado cuenta de esto hasta hace poco que empecé a practicar el piano. Y de repente le comentaba a mi esposo, le digo, es que no sé qué pasa, que claro, estás repitiendo, y de repente tocas la canción, pero yo ya no estoy pensando, o sea, yo no estoy diciendo do, mi, sol, fa, el dedo es el que va. Digo, no sé qué pasa, que mis dedos van y yo no estoy haciendo nada y los dedos van solos como cuija. Entonces es esto, es una memoria implícita la que vas creando. Qué padre, ¿no? Pero peligroso, porque qué cantidad de cosas no tenemos en esta memoria implícita que hay que hacer consciente, porque hay cantidad de reacciones y de estímulos y de sensaciones y de reacciones que tenemos en la memoria implícita que nos hacen daño y que están ahí y que nos enferman también. Entonces, con esto les quiero decir
que para trabajar en tu enfermedad, o no necesariamente tienes que llegar a enfermarte, porque hay cosas que a lo mejor son pequeñas que quieres cambiar en ti y que quieres mejorar tu vida, habría que contemplar estas 4 para dejar de ser tú. Hay que checar ese libro, yo no lo he podido leer, y convertirte en alguien más, pero que tiene que ver con tu plena atención y tiene que ver con estas 4 cosas que les repito: una energía divina, tener cuenta tus pensamientos te enferman, te curan, convertirte en otra persona y la conciencia del tiempo, de estar en el aquí y en el ahora. Espero que les haya gustado este video. A mí la verdad me apasiona este tema porque me apasiona la vida, me apasiona la salud, me apasiona el bienestar, en disfrutar, y yo cada que leo estos libros me hacen sentir bien y por eso te los comunico. Ojalá te sirva, ojalá que si tienes a alguien con algún problema, con alguna incomodidad, con alguna depresión, le puedes acercar este tipo de libros. Este es uno de ellos. Otro es El sentirse bien, que habla de la psicología cognitiva, que también está aquí en mis videos en YouTube, que te pueden ayudar mucho a pasar todo este momento de pandemia de una mejor manera, porque sí se puede. Agradezco mucho que veas este video, cuídate y si te gustó, compártelo.